Bueno, pues gracias por venir y gracias a los que están conectados por online. El taller, bueno, va sobre mi trabajo de final de máster. Yo soy alumna de la UGI, bueno, exalumna de la UGI, y hice el máster de Igualdad y Género. Acabé, bueno, mañana hace un año que defendí el TFM, entonces acabé, nada, hace un año, y hice esta investigación. Bueno, este es el título resumido, que es de lo que va el taller, pero ahora os voy a contar un poco quién soy, de dónde vengo, qué he hecho y por qué llegué a saber qué pasaba con las mujeres en Apunt, quién son les Monleonetes y, bueno, las mujeres directoras. Bueno, en realidad yo soy enfermera, también soy agente de igualdad, hice el máster en igualdad y género y hice el itinerario de agente de igualdad, pero yo me gradué como enfermera en la Universidad de Valencia. Toda mi vida quise ser enfermera y seguí, bueno, pues haciendo biología, hice el técnico de cuidados de auxiliares de enfermería, higienista dental y después enfermería. Acabé en el 2019 y esta es la foto del primer día que trabajé en un hospital que me tocó trabajar con el COVID. Entonces, he puesto una foto porque se entiende muy bien cómo pasa una enfermera de trabajar en el hospital clínico de su ciudad, ¿no? Todas cuando acabamos queremos trabajar en el hospital más grande, en el servicio más guay, a cómo pasé a trabajar en la tele. En la tele también de mi ciudad, pero es un cambio un poco difícil que a veces la gente no entiende. Bueno, como os he dicho, yo acabé en el año 2019, estudié... ¿Hago algo? No, vamos a poner la cámara. Vale. Bueno, pues acabé en el 2019, estudié pues la carrera con la mención en inglés. Yo quería, bueno, durante toda mi vida he hecho voluntariado, pero en los últimos años de la carrera me fui fuera a trabajar, me fui a un campo de personas refugiadas en Grecia, en el norte con Macedonia, que se llama Cherso, que fue el que fueron las personas refugiadas después de Idomeni. Y cuando acabé la carrera también me quería ir, no sabía qué estudiar, no sabía si hacer el EIR, no sabía si hacer un máster, no sabía qué quería hacer con mi vida, pero me quería ir. Pero bueno, pues llegó el virus, se cerraron todos los aeropuertos y me quedé. Entonces, nada, nos empezaron a llamar Fue mi profesora de pediatría, que fue la madrina de mi promoción, nos empezó a llamar a que fuéramos al hospital a reforzar porque había una pandemia. Entonces, nada, llegué, trabajé, me afectó psicológicamente, estuve un año y medio en casa de baja después de 6 horas y dije, tengo que seguir estudiando algo que no sea la enfermería, algo que no sea medicina, porque tengo que salir de un hospital. Entonces, bueno, pensé, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? La igualdad de género. Conocí a una amiga que había hecho, la novia de un amigo que había hecho este máster y dije, bueno, pues vamos a estudiar, a ver qué es. Entonces recordé que cuando yo decidí estudiar el grado, mi segunda opción era periodismo. Entonces dije, bueno, pues como me arrepiento de haber sido enfermera, voy a tirar por lo del periodismo. Y decidí hacer las prácticas en Apunt. Apunt acababa de nacer, ahora os lo contaré mejor, pero emitió por primera vez en el 2018. Entonces, bueno, pues era una tele nueva, súper divertida, que ofrecía algo que no ofrecía antes la televisión pública y bueno, pues a ver qué pasaba. Y allí llegué y fue muy guay. Entonces, bueno, pues eso, hice el máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado, aquí de la UGI. La promoción del 2013 fue toda online. Arantxa, cuando hablamos en la entrevista, me preguntó por mi lugar favorito de la UGI. Yo no había venido porque estudié en casa. Es que, claro, un momento de pandemia, no sé si a vosotros os ha pasado, solo he venido años antes a las paellas. Entonces, mi lugar favorito eran las paellas y era una relación con la UGI un poco rara, pero fue muy gratificante. Y entonces, estando en las prácticas, yo estaba dentro de la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad es un grupo de 10 personas, trabajadores, trabajadoras y unas personas del sindicato, que trabajan de forma extra y desorbitada
por llevar a cabo un plan de igualdad, por llevar a cabo acciones de igualdad dentro del medio de comunicación. Entonces, quería saber cómo había pasado de toda mi vida ver en la tele con mis padres, con mi abuela, a Les Moleonetes, a de repente llegar a un medio de comunicación y cuando me presentaban gente, eran todo directoras, presentadoras. Bueno, no era la tele que yo había vivido, entonces quería saber qué había pasado, por qué era ese cambio. Entonces, bueno, de ahí nació el máster, que se llama originalmente de Moleonetes a directoras, el cambio del papel de las mujeres en la televisión pública valenciana, y que os voy a contar. Lo voy a hacer siguiendo la misma estructura que tiene el trabajo, por si no habéis hecho algún trabajo de investigación, para que más o menos sepáis y porque es más fácil de entender. El marco teórico del trabajo se basa en 4 líneas, en 4 corrientes de un trabajo típico de investigación. Primero, la cultura organizacional de los medios de comunicación, la teoría feminista, los medios de comunicación como herramienta social y luego el papel jurídico. Al final, un agente de igualdad es un agente jurídico. El agente de igualdad es una persona que lo que hace es que analiza las leyes y las traduce en las acciones sociales en el día a día. Entonces, tenía que meter pues ese papel jurídico. En relación a la cultura organizacional, lo que yo encontré de la tele es que en el año 2008 había, bueno, un spoiler, no hay mucha bibliografía de mujeres y contexto audiovisual, o no hay mucha en relación a la igualdad. Pero en el año 2008, Elvira Altés y Emilia Bolinches, que son 2 autoras, 2 comunicadoras, pusieron de manifiesto que la tele, bueno, los medios de comunicación en general, lo único que hacen son reproducir patrones que hacen que nos veamos como los hombres quieren que nos vean. Para empezar a entender un poco todo, los medios de comunicación son súper importantes porque son es como el gran ente que nos entrega valores, sentimiento de pertenencia, que nos entrega lenguaje, la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que aprendemos, ¿no? En la forma en la que nosotros aceptamos esa visión del mundo. Bueno, es una herramienta de comunicación y de educación súper importante. Entonces, si un medio de comunicación como de forma organizativa solo nos está enseñando a mujeres que son hijas de, esposas de, ricas, guapas, cuerpos normativos, mujeres que los únicos productos que compran son de lujo, son premenstruales o menstruales, no es verdad. Entonces, bueno, aquí ya había un fallo. Teníamos que cambiar esto. ¿Cómo se cambian estas cosas? Con la teoría feminista. La teoría feminista representativa, de representación audiovisual de género, simplemente es una rama de la teoría feminista. O sea, la teoría feminista sería como el árbol y la teoría feminista audiovisual sería la parte del feminismo que nos enseña las desigualdades, que nos dice, esto lo están haciendo mal. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues a través del feminismo, a través de la representación de género, etcétera. Después, como os he dicho, los medios de comunicación son una herramienta de cambio social. Es que sin ellos, que nos explican los valores, que nos explican las formas de interactuar, no podemos hacer nada. Pero no tenemos que olvidar que también hay mujeres en la otra parte, detrás de las ondas, detrás de la tele. Entonces, en el 2021 se hizo un manifiesto, 2018, que se llama Las periodistas paramos. Este recogía como 7 grandes ítems en los que las mujeres comunicadoras tenían que cambiar, tenía la sociedad que cambiar, ayudarlas a cambiar a ellas, para de verdad ser un medio de comunicación con una perspectiva de género. Este recogía así a grandes rasgos el techo de cristal, la brecha salarial, el acoso sexual, ¿qué más? Bueno, la paridad en debates, en tertulias,
las mujeres como fuente, las mujeres como investigadoras, y no sé si habéis oído hablar del concepto de suelo pegajoso, que es todo lo contrario al techo de cristal. Bueno, el techo de cristal es pues, no poder llegar a puestos directivos altos, etcétera, y el suelo pegajoso es todo lo contrario, quedarnos en sitios, o sea, en puestos precarios, pues por la conciliación, por las horas no retribuidas, etcétera. Bueno, luego hablaremos de las mujeres comunicadoras, pero también es muy importante dentro del marco teórico, y después el papel jurídico. Al final, si las leyes, o sea, los medios de comunicación pueden querer transformar la realidad, pero si no hay un órgano jurídico detrás que les obliga, muchos no lo harían, la verdad. Entonces, ahora os leeremos algunas leyes porque es importante también saberlas, que tenemos muchas a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel internacional, pero aquí me pareció muy importante saber que la UNESCO considera razonable exigir a los medios la perspectiva de género para cumplir con su potencial democrático. O sea, la UNESCO cree que una perspectiva de género en los medios de comunicación es algo democrático, no tiene ningún sentido no hacerlo. Para la metodología del... Creo que quiere entrar alguien. ¿Sí? Hola. Sí, lo de dones en apunto. Ah, muy bienvenido. Bueno, seguimos. En relación a la metodología, lo que yo hice fue una investigación cualitativa. Al final, la investigación cualitativa lo hice a través del análisis de las leyes, del análisis de los casos, de una búsqueda bibliográfica. Esto ahora os iré contando las herramientas que utilicé para saber por qué habíamos pasado en Apunt de tener una imagen de mujeres con las huchas en las tetas a tener una imagen de mujeres directoras en Apunt. Bueno, Canal Nou y Apunt, no sé si por edad, bueno, yo tampoco me acuerdo mucho de Canal Nou, pero bueno, son como dos momentos históricos totalmente opuestos dentro de la comunidad, dentro de la televisión valenciana. Canal Nou emitió desde el 9 de octubre del 89 hasta el 5 de noviembre del 2013. Después cerró con un ERE ilegal y bueno, pues nos quedamos sin tele autonómica. Y Apunt nació en el 2015, bueno, en el 2015 ese verano empezaron los trámites, pero emitió por primera vez en el 2018 hasta la actualidad. En Canal Nou, cuando he hecho una búsqueda bibliográfica de, bueno, pues, qué era Canal Nou, cómo escribían de Canal Nou, quiénes trabajaron allí, cómo la sociedad, como espectadores, como espectadoras, vio que era aquella tele, solo encontré un concepto que se repetía muchísimo: telebasura. Telebasura, polémicas, literal ponía manipulación informativa, el show de Joan Monleón, Tómbola. Claro, yo lo que recuerdo de Canal Nou es Tómbola y el show de Joan Monleón un poco. Pero, bueno, pues haciendo un poco de investigación dentro salieron casos de abusos, casos de corrupción, casos de persecución periodística. Entonces, lo que yo entendía como Canal Nou y como ahora Apunt era que Apunt le había dado la vuelta, le había dado la espalda a todo ese momento histórico, ¿no? Bueno, cómo utilizar todos esos errores para volver a crear un ente nuevo, un ente renovado, un ente con perspectiva de género. Bueno, no tiene sentido hablar de Canal Nou y no hablar del programa de Joan Monleón, porque además está en el título del trabajo. El show de Joan Monleón, quien no lo ha visto, lo puede recuperar, está en YouTube, hay algún programa entero. Era un presentador que repartía dinero, cada programa era un pueblo, y bueno, pues era
un programa así dinámico en el que habían varias pruebas con llamadas telefónicas y Les Monleonetes eran las mujeres que acompañaban a Joan Monleón, que acompañaban con música, con bailes, con poca ropa y con las huchas. Se parecían mucho a Las Mamachicho, que era un programa de televisión de Telecinco en ese momento. Se me ha olvidado deciros que yo soy enfermera, que dejé de ser enfermera durante 1 año y medio, que decidí que solo sería agente de igualdad, pero no se puede vivir como agente de igualdad ahora mismo. Entonces volví a ser enfermera, me recuperé, pues una enfermedad mental por culpa del COVID y me recuperé. Y ahora soy supervisora de enfermería. O sea, volví a la enfermería desde la gestión, desde un palco, ¿no? Desde no tan asistencial, no tan algo tan duro para mí. Entonces, soy supervisora en una residencia de la tercera edad, de personas geriátricas y discapacitadas de la tercera edad, y yo llevo la parte del equipo médico. Yo llevo una buena gestión con todos los recursos, la planificación, pero también llevo una parte asistencial con ellos porque es inevitable. Y porque los quiero mucho. Entonces, ayer estábamos a las 5 de la tarde jugando a los bolos y la canción que sonaban eran Les Monleonetes, o sea, A guanyar diners y Mamachicho me toca. Y yo decía, socorro. Pero bueno, es algo de nuestro imaginario colectivo, es algo que tenemos en nuestro ADN y es algo que se ha quedado. Pero tenemos que saber qué es para no volver a cometer esos problemas. Bueno, esos fallos. Bueno, de hecho, tanto se nos ha quedado Les Monleonetes, tan importantes fueron en nuestra identidad valenciana, que no sé si habéis jugado a un juego que se llama La Fallera Calavera. Pues tienen una carta de Les Monleonetes, que están, pues ellas son esqueletos y están con las huchas. Entonces, bueno, es un icono súper importante y al que siempre volvemos. Apunt, ¿qué hizo? Dijo, no os voy a hacer un spoiler, pero dijo, esto nunca más. Esto no nos puede representar. Tenemos que tener otra bandera. Os voy a leer todas las leyes que estaban en vigor en el momento que nace Apunt, porque es importante de saber cuál es el contexto jurídico. En el 2008 ya se había aprobado la ley orgánica de 1/2008 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la del 22 de marzo para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Después, en el 2013, la del 31 de marzo sobre la comunicación audiovisual y la del 2 de abril de la Generalitat Valenciana para una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, Apunt, por obligación, ya aunque quisiera o no quisiera volver a Les Monleonetes, tenía que basar su nuevo ente en estas leyes. Y ellos se vendieron como un nuevo ente de comunicación, literal, como un canal de información moderno, igualitario, social y veraz. Ahora veremos si lo han conseguido. Lo que hice en el trabajo fue, para saber cómo habíamos pasado de esas mujeres a estas otras mujeres que yo llegué y me encontré en el medio de comunicación, fue analizar las herramientas con las que se había construido el ente, porque al final cuando tú abres un medio de comunicación tienes que sustentarte en ciertas herramientas. Y fueron 4. Fue la relación de puestos de trabajo, la carta de valores, el libro de estilo y el plan de igualdad. La relación de puestos de trabajo realmente no nos da ninguna información del género. No, solo nos dice quién y de qué trabaja la gente allí, pero está muy bien porque puedes ver como una fotografía dónde están los hombres y las mujeres en Apunt. Perdón, esto nos hace ver que en el 2016 habían pasado ya 2 mujeres como presidentas en Apunt, a diferencia de Canal Nou, que solo hubo una presidenta en los últimos 4 meses que estaban en ERE ilegal. Bueno, pues esto ya nos dice que hay un cambio. Aquí ya se ha roto el techo de cristal, ya de entrada. Después, en el 2018, con el plan de igualdad, hubo un grupo Considera, hizo un estudio de planilla para ver si habían desigualdades en la planilla, si los empleados de qué trabajaban.
Realmente las únicas diferencias fueron que solo había un 7% más de hombres que de mujeres trabajando en Apunt, pero sí que había una diferencia de género en los puestos de trabajo. Los hombres trabajaban de cámaras, bueno, más técnicos, ¿no? De cámaras de programadores, y las mujeres, maquillaje, vestuario, reporteros. Ahí sí que veíamos una diferencia, no tanto numérica, sino de puestos de trabajo. Después, la carta de valores. La carta de valores para mí es una de las más importantes porque se centra en la infancia, se centra en la audiencia infantil. Esta herramienta está destinada a proteger lo que nosotros emitimos para una salvaguardia infantil y juvenil. O sea, qué se emite en horario infantil, cómo lo emitimos, cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos, y que lo hagamos de una manera que los niños y los jóvenes lo reciban, intentando conseguir una igualdad. Como os he dicho, los medios de comunicación son una herramienta de educación, entonces la carta de valores es indispensable. Después, el libro de estilo es la base en la que los periodistas y las periodistas tienen que llevar su trabajo, ¿no? El libro de estilo tiene dos partes. Una se dedica solo a la forma lingüística, que a lo que viene a ser a la investigación no me tenía tanta importancia, porque quitando el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, ahí tampoco puede entrar mucho, pero en la otra parte, en relación a la imagen, al contenido, hay un apartado que creo que es una declaración de intenciones. El apartado se llama Pautas para la práctica del periodismo y va sobre la emisión. Y literal pone que la imagen personal, el equipo de encargado de maquillaje, peluquería y vestuario es el que crea una imagen acorde con la línea del programa. Esta imagen siempre tiene que intentar evitar los estereotipos de género, haciendo especial hincapié en no caer en la sexualización ni en la cosificación de la mujer. Y al final del apartado esclarece que esto es como norma general, no solo a la temática del programa. Claro, al leer esto te deja muy claro que donde no quiere volver el ente valenciano, pero además es que este es el único apartado de las 4 herramientas que no está avalado jurídicamente, bueno, que no está avalado por una ley. No hay ninguna ley específica que rige, bueno, por la que tiene que asumir el ente valenciano, que te diga que tienes que hacer esto. Entonces dices, bueno, pues le han puesto empeño. Sabían de dónde venían y a dónde no queremos volver. El plan de igualdad. Esta es la herramienta que yo más utilicé, porque yo, estando de prácticas, estaba dentro de la comisión de igualdad. Entonces, el plan de igualdad realmente es la herramienta que utiliza la comisión para llevar a cabo todas las actividades, todas las acciones, todos los protocolos que quiere hacer en pro de la igualdad, evidentemente, pero con toda la planilla. El plan de igualdad tiene 4 líneas, unos protocolos, y se basa en un análisis exhaustivo de su empresa. Todos los planes de igualdad están regidos también, o sea, están sometidos también a muchas leyes, pero son de cada empresa. ¿Cómo? Pues con el análisis de la planilla, con la relación de puestos laborales. Entonces, yo siempre que hablo del plan de igualdad de Apunt, me parece una herramienta digna de admirar, porque empezaron en el 2019, esas 10 personas, 9 mujeres y un hombre, que no cobran más, que trabajan el doble por estar en la comisión de igualdad, y que además es un currazo increíble. Entonces, estas son las 4 líneas de actuación que decidieron, y luego estos 3 protocolos con los que yo trabajé. Claro, les pilló el COVID, como a todos, nos atropelló. Entonces, cuando yo llegué en el 2022, finales del 2021, 2022, no, perdón, 2020, 2021, el cronograma estaba un poco alterado. Pero bueno, lo importante es que siguen. La comisión se creó con carácter permanente, no se puede disolver, y nada, siguen trabajando. Los protocolos me parecían muy interesantes y los he puesto así de forma separada porque también obedece
no solo a las leyes, no solo a lo que un medio de comunicación entiende como una necesidad en la igualdad, sino que también retrocede a, como os decía antes, no cometer los mismos errores. Por ejemplo, bueno, evidentemente necesitaban protocolos sobre violencia de género, sobre cómo comunicar la violencia de género, sobre utilizar el lenguaje inclusivo y sobre el acoso sexual, porque dentro de dentro de Canal No, como os he comentado, hubo un caso de acoso sexual que, bueno, pues hay una sentencia, es algo que no es un tabú, es algo que pasó, es algo que está juzgado, y entonces lo que querían era pues otra vez que no volviera a pasar. El protocolo va para todas las personas de la empresa, toda la plantilla, y bueno, lleva unas rutas estrictas sobre qué hacer, cómo hacer. Lo que yo, por ejemplo, hacía como alumna de prácticas, pues era hacer los protocolos. Yo me cogía, hacer las acciones de los protocolos. Yo, por ejemplo, cogía el protocolo de acoso sexual y hacía un tríptico. Ese tríptico lo imprimíamos, lo poníamos por la redacción, por los platós, y luego hacíamos educación. Pues educación sobre esto sí es acoso, esto es un poco esa era mi faena como alumna dentro de Apunt. Y luego como conclusiones del trabajo realmente son los que hemos ido hablando, que se observa una desatención por parte de Canal No a las cuestiones de género. No había dudas, es verdad que ya, no hay que culpabilizar solo al ente, sino la sociedad en ese momento no veía un problema ahí en Les Leonetes, entonces hay una desatención total. Con la llegada de las mujeres más altos a los puestos más altos dentro del organigrama de Apunt, lo que os he dicho es que es la prueba de que a través de la jurisdicción y de la puesta en valor de la formación de las mujeres se puede romper el techo de cristal. El plan de igualdad nace de las necesidades de la plantilla, después de analizar con esmero qué pasa en Canal No y qué queremos que pase en Apunt. Y después, claro, yo tenía una foto de lo que es Apunt, pero esa foto está sesgada, ¿no? Esa foto, ese conocimiento está sesgado, porque yo puedo creer que lo estamos haciendo muy bien, pero si te comparas con alguien, dices, ostras, pues o sí que lo estoy haciendo muy bien o me estoy quedando un poco atrás. Entonces lo que hice fue comparar el acceso a las herramientas y qué herramientas tenía TV3 y Canal Sur. TV3 por cercanía, fue una elección un poco aleatoria, y Canal Sur porque me lo propuso mi tutora. O sea, esos dos medios de comunicación autonómicos no es que sean los mejores en relación a la igualdad ni los peores, simplemente fue una decisión un poco aleatoria. Las únicas diferencias realmente es el acceso a las herramientas. Por ejemplo, Apunt, si entramos en su web, tenemos acceso a la carta de valores y al libro de estilo, pero no al plan de igualdad y no a la relación de puestos de trabajo. Canal Sur sí que tiene acceso a su plan de igualdad. TV3 no tenía acceso a nada, creo que solo podías acceder a la relación de puestos laborales, pero no a través de su web. Entonces, bueno, esas eran las grandes diferencias, no habían muchas más diferencias. Y después, el libro de estilo, bueno, esta fue mi conclusión favorita, mi conclusión más optimista, y es que hay un apartado en una de las herramientas en la que se ha utilizado para que el ente nazca, que nadie le obliga, ni a nivel autonómico, ni nacional, ni internacional, para decir no podemos sexualizar a las mujeres. Entonces fue como, pues gracias. Y bueno, toda investigación, lo recomendable es que nazcan nuevas líneas de investigación. Entonces, si os apetece utilizar alguna de estas líneas de investigación, sería genial. A mí me pareció que era necesario realizar un cuestionario a la planilla, a la audiencia, a los estudiantes que hemos pasado por allí, bueno, pues a todo el mundo que tenga relación con el ente, para ver si lo han conseguido. Porque una cosa es lo que
nosotros estudiemos estando dentro, y otra cosa es lo que la audiencia vea. Pues de verdad se está comunicando bien la violencia de género, de verdad no estamos sexualizando a las mujeres, de verdad no se les está cosificando. Bueno, pues ahí hay mucho que hablar, que luego Apunte es muy grande y hay muchos programas. Entonces, bueno, un cuestionario sería una buena línea de investigación para ver si lo han conseguido. Después, en relación a la bibliografía, yo leí mucho sobre el acoso a las comunicadoras. De hecho, hay un estudio del 2015 que dice que 1 de cada 2 mujeres comunicadoras, periodistas, sufren acoso sexual en el trabajo, y no solo en zona de conflicto, sino en su vida laboral diaria, o sea, en la redacción, en el periódico, en la tele, y de esto no hablaba nadie. Hablaban estas mujeres, o sea, este artículo existe, os lo puedo pasar, pero no hay bibliografía. Entonces, hay que escucharlas, hay que animarlas a que escriban, a que hablen de esto, a que de verdad les pongamos el foco a ellas. Y luego lo importante es analizar las herramientas para hacer una buena comparativa. Yo solo pude analizar el acceso a las herramientas, pero no cogí sus libros de estilo, su plan de igualdad. Entonces también me parece una línea de investigación bastante extensa y bastante interesante, si alguien se anima. Y nada, y ya está. Así que gracias por vuestra atención. Gracias. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues por supuesto. Vale, yo desde aquí no lo veo, si alguien escribe. Vale. Sí, diferente. Paciencia. Sí, a ver, bueno, es muy guay, es muy grande, es muy divertido, y yo tengo que decirte que cuando llegué, claro, estaba abrumada de algo que había querido ver mucho por dentro, entonces estaba muy emocionada. Y cuando llegué tuve una reunión con un hombre que llevaba un poco de las prácticas, y lo primero que me dijo fue, literal, aquí tuvimos un caso de acoso sexual, pero bueno, consiguieron lo que querían, entonces tan mal no lo pasarían. Claro, yo me quedé petrificada. ¿Qué así? Entonces, bueno, ahí dije, vale, pues vamos a seguir. Entonces, pues como le aconsejo a mis amigas, paciencia y educación. Yo intento nunca no confrontarme demasiado con la gente a mi alrededor porque no gano en salud mental y me lastimo demasiado. Entonces, pues intenta, si te preguntan, meter píldoras de educación, ten paciencia y sobre todo infórmate, busca cosas, y porque creo que la gente que dice estas cosas no sabe seguir a veces un poco la conversación en ese sentido. Espero que sí. Sí, sí, de hecho es una tendencia, o sea, creo que es la evolución natural de la sociedad, de cada vez trabajos menos sexualizados. Entonces sí, seguro que ha cambiado y seguro que te lo encuentras mejor que hace 5 años. Bueno, 5 años no, porque no, que 3 años. Pero bueno, esto es como todo. En general suele pasarnos. Sí. Pues yo hice las prácticas curriculares y luego me ofrecieron hacer extracurriculares. Entonces, sí, me quedé más tiempo, y además es que, claro, yo soy de Valencia, estudiaba en la UGI, entonces las prácticas que me ofrecían eran presenciales y por trabajo no podía venir, entonces me las busqué fuera.
Entonces, la Fundación Isonomía, sigo teniendo contacto con ellos porque son las que llevan la fundación es la que lleva el máster y entonces abrimos esa ruta de prácticas. O sea, fui la primera la alumna que abrió esa ruta. Entonces, tengo contacto con la fundación y con proyección social de, bueno, pues un compañero que llevábamos muchas cosas juntos y con ellos sí que sigo teniendo contacto. Y además, mi tutora fue la presentadora de Apunt. Siempre digo mal su apellido, es Victoria. Siempre digo la Victoria de Deportes. Entonces, ahí soy un poco disléxica. Victoria era la presentadora de entre semana y desde hace un año, fin de semana del telediario de mediodía. Entonces, seguimos teniendo relación por email, pero sobre todo la veo y me da mucha alegría verla. Además, fue la primera mujer que dio un informativo sin tacones. Y como le contaba Arantxa, fue muy guay verla porque las mujeres que nunca llevamos tacones, pues también podemos llegar a presentar. No, yo no. Yo me quedo en la enfermería ya, pero igual la compañera sí, que no lleve tacones. Uh -huh. Sí. Mm. Por una parte, la primera parte de la pregunta, yo no recibía mucho feedback porque al final yo era alumna de la Comisión de Igualdad, entonces no estaba allí, no tenía un contacto directo. Pero es verdad que por los compañeros de la Comisión de Igualdad sí que recibían un buen feedback. Los trípticos de acoso sexual, de violencia de género, pues al final no sabes quién lo lee, quién. Además, una de las características del protocolo de acoso sexual es la ¿cómo se llama? Bueno, pues que no puedes saber nada, la confidencialidad. Además, entraba como por un apartado diferente. Entonces, claro, ahí si se dio, estando yo, no lo sé, lógico. Y el resto de herramientas y de talleres, la gente respondía súper bien, siempre se apuntaban, siempre, o sea que yo vi una energía, como una respuesta muy positiva. Y luego lo de contar y decir todo lo que están haciendo, creo que lo hacen. Creo que lo hacen poco porque como que la filosofía es, se tiene que dar por hecho que lo hacemos. Entonces, no vamos a, no vamos a abanderarnos. También es verdad que como el libro de estilo nos habla de que lo tienen que hacer así, ya lo hacen bien, o pueden tener fallos, pero es como, bueno, es que es lo que hay que hacer. No, no podemos. Sí que me han entrevistado alguna vez en la radio, para algunos programas, en los que hablábamos de que lo están haciendo bien. Entonces, no se abanderan, pero sí que se usan programas para decir, cuéntalo bien que lo estamos haciendo. Esto, claro. Sí, bueno, esto sí. ¿Con cuál de los dos? Ah, vale. Uh -huh. Uh -huh.
Sí. Ujú. Sí. Mm. Eso me acuerdo menos. Ujú. 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 Y claro, ahí está. Mm. 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 Sí. Mm. 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 Sí, total. Sí, lo que me decías de las teles fue por características, porque como el canal no, o sea, es autonómica, la cogimos autonómica por, bueno, ya te digo que fue una decisión aleatoria. Y luego sí, totalmente, la igualdad debería de ser transversal, no solo de género. Pero claro, mi máster es igualdad de género. Entonces, yo tenía que coger esa parte. Sí que es verdad claro, Apun también tiene que mostrar una imagen de una mujer que no solo sea cis, hetero, con cuerpo normativo, diversa en raza, en orientación sexual, discapacitada, no discapacitada, debe de hacerlo. De hecho, también una de mis actividades, como dentro de la igualdad de género, era, o sea, perdón, dentro de la Comisión de Igualdad, era analizar las imágenes que se veían que acompañan a una noticia. Pues si vemos mujeres con cuerpo normativo, no normativo, porque también lo que vemos nos está educando. Entonces sí, tienes toda la razón. Ojalá poder hacer un doctorado en esto. Pues gracias. Bueno, el viernes tengo que decidir si hago un doctorado en género o no, pero si lo hago sería una buena. Pues gracias. ¿En qué? No, no, eso no lo introducimos. Ujú. No, pusimos las líneas futuras de investigación un poco abiertas a, pues estos eran las tres grandes líneas que nos parecían que por dónde podía seguir, pero el decálogo de consejos no lo pusimos. Ese no.
Es eso. Pues gracias por venir y gracias por las preguntas y los comentarios.